¿Se puede ver la pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Vamos a empezar entonces con la revisión de oftalmología. Dice, ¿cuál no es una prueba funcional, perdón, de función visual? Eh, la función visual, digamos, se puede evaluar por la agudeza visual, que normalmente se puede ver mediante una cartilla de Snellen en caso de que esté en consulta a 6 metros o a 20 pies. El campo visual también evalúa la función visual, sobre todo se utiliza mucho en el tema de glaucoma, cuando la persona pierde digamos, la visión paralela y su visión se hace más tubulizada. La visión de colores también es una prueba de función, la estereopsis también, y el fondo de ojo no lo es, ¿no? Para evaluar función visual, no. Es para, digamos, evaluar alguna patología de la retina, sobre todo. Segunda pregunta, no es una característica de los hipermétropes. Los hipermétropes son los que forman la imagen detrás de la retina y lo que ellos tienen normalmente es una mala visión próxima, ¿no? Pueden tener estrabismo acomodativo, la cámara anterior poco profunda, normalmente son ojos chiquitos, a diferencia de los miopes, y el riesgo de glaucoma de ángulo estrecho está muy relacionado a estos hipermétropes. El riesgo de desprendimiento de retina básicamente es de los miopes, ¿no? Y sobre todo de las miopías magnas que van más allá de los 6 dioptrías. Pregunta número 3 dice, recién nacido es traído a la emergencia por presentar secreción acuosa y luego purulenta al quinto día, ¿no? Cuando esta purulencia es en las primeras horas, sobre todo se trata de gonococo, pero ya decir al quinto día de su nacimiento ya es producto de una clamidia. Pregunta número 4. Paciente después de un episodio de conjuntivitis viral por adenovirus presenta disminución de la agudeza visual que persiste durante un mes y presenta opacidades subepiteliales redondas y separadas. ¿Cuál sería? Es clásico de una queratitis numular, ¿no? ¿Cuál sería su diagnóstico? Recuerden que aquí el antecedente del tema viral es muy importante y estos pacientes cursan con una visión disminuida, ¿no? Pregunta número 5. Paciente extraído a la consulta por presentar lesión conjuntival en la región nasal, cerca del limbo, en la fisura palpebral, que no invade la córnea y el color es amarillento, no vascularizada. ¿Cuál es su presunción diagnóstica? Diferente al pterigion, ¿no? Esto no invade la córnea, digamos que se puede inflamar muchas veces, es de color más amarillento, porque el pterigion es incluso más, puede ser más vascularizado incluso, ¿no? Pero no desarrolla ser un pterigion, ¿no? Y sobre todo no invade la córnea. Pregunta número 6. Mencione cuál no es una característica de la córnea. Ustedes saben que la córnea es avascular, entonces gran vascularización no tiene, ¿no? Sí, tiene gran inervación, se nutre del humor acuoso, ausencia de vasos y tiene un poder dióptrico promedio entre 40 y 43 dioptrías. Eh, Número 7, segundo, paciente se encuentra en coma y presenta mal cierre palpebral del ojo derecho, que normalmente esto pasa con frecuencia en los pacientes que están entubados. Hay congestión conjuntival, secreción mucopurulenta y la presencia de una lesión corneal en la periferia inferior, que cuando se va a teñir con fluoresceína, se va a ver una úlcera por exposición, ¿no? Si esta úlcera no es tratada, puede llegar a perderse incluso esa córnea, ¿no? Hacer un melting corneal y finalmente terminar en una pérdida de la córnea. Entonces aquí normalmente lo que se indica es bastante lubricación, geles, incluso a veces hasta el cierre del párpado con algún tipo de Cereptiv o con algún tipo de repente de esparadrapo para que se evite ese lagoftalmo, que es la apertura palpebral del ojo, ¿no?
Entonces, esa apertura va a dañar finalmente la exposición, va a producir una úlcera y esa úlcera se va incluso a perforar, ¿no? Pregunta número 8, en la retinopatía diabética no proliferativa, ¿cuál es la primera lesión que aparece en la retina? Y son los microaneurismas, que muchas veces se ven incluso medio puntiformes, ¿no? Pregunta número 9, dice qué lesión retinal en la retinopatía diabética muestra el mayor factor de riesgo de progresión. Y esta es el rosario venoso, ¿no? Que se produce en las retinopatías diabéticas ya entre moderadas severas, sobre todo en las severas, ¿no? ¿Cuál es la primera causa en el mundo de ceguera reversible? Obviamente es la catarata. Si le hablan de irreversible, es el glaucoma. Pregunta número 11, en el trauma ocular abierto con lesión donde se constata puerta de entrada y puerta de salida, ¿qué tipo de lesión sería? Es una lesión claramente perforante, ¿no? Penetrante no tendría una puerta de salida, en cambio la perforante sí. Contusión no puede ser porque solo se hablaría de golpe, laceración tampoco y lesión cerrada tampoco. Pregunta número 12, de las lesiones de actividades laborales, ¿cuál es la más asociada con la presencia de cuerpo extraño por trauma ocular? Lo más frecuente es las soldaduras, ¿no? Sobre todo las que se quedan en la córnea y que luego se tienen que eh, tratar inmediatamente para que no haya una perforación corneal. Pregunta número 13, ¿cuál es la función de la cartilla de Snellen? Es básicamente la medición de la agudeza visual, que es como la toma de signos vitales en una atención integral, en oftalmología, la agudeza visual es como lo primero que se debe hacer ante un paciente que acude a consulta para en base a ello uno poder darse una idea de cómo está la visión, ¿no? Objetivamente y no subjetivamente de lo que el paciente dice, me ha disminuido, pero ¿qué tanto te ha disminuido? ¿Qué tanto realmente está afectando la visión? Entonces tenemos que corroborar. Eh, Pregunta número 14, ¿cuál es el riesgo más frecuente en una miopía elevada por encima de 10 dioptrías después de un trauma ocular? El desprendimiento de retina, ¿no? En sí, las miopías elevadas o miopías magnas tienden a tener esta característica en la cual puede haber una retina muy adelgazada y puede darse un desprendimiento de retina. Paciente de 44 años con buena agudeza visual de lejos, que presenta disminución progresiva de agudeza visual solo para la lectura, ¿no? Y distancia los objetos para poder visualizarlos. Claramente se trata de una presbicia, que es una falta de acomodación que se da por la edad. Paciente que presenta dolor ocular intenso, disminución súbita de la agudeza visual del ojo, dolor ocular intenso. Estamos hablando de algo agudo, súbito. En la agudeza visual del ojo derecho de 20-200, o sea, solo literalmente es la letra grande de la cartilla Snellen. Además, va con síntomas hemodinámicos asociados, náuseas, vómitos, ¿no? Y presenta edema corneal, esta midriática de la pupila y la cámara anterior estrecha y con una presión intraocular de 45, que normalmente es de 10 a 21 milímetros de mercurio. Entonces, claramente estamos ante un glaucoma agudo, ¿no? Entonces, si ustedes ven un paciente en su atención primaria con estos signos y síntomas, se trata de una emergencia, ¿no? Deben derivarlo rápidamente. ¿Cuál es el primer examen oftalmológico que debe realizar un paciente con trauma ocular para saber cuánto ha perdido de la visión después del trauma? Sí o sí es una agudeza visual. No es un signo de la fractura del piso de órbita el exoftalmo, ¿no? Pregunta número 19. Hombre de 37 años acude a un servicio de urgencias con dolor ocular intenso de 3 días de evolución. Ha disminuido la agudeza visual de ojo derecho a 20-70 y hay fotofobia. La exploración a la biomicroscopía del segmento anterior muestra, después de la tinción con fluoroceína, una úlcera corneal central dendrítica. Cuando le dicen dendrítica, ya les están diciendo la forma de la lesión.
y va asociada a lesiones vesiculares del párpado, incluso pueden ir asociadas al famoso signo de Hutchinson, que es la afectación de la parte de la nariz. Y esto claramente habla de dolor, ¿no? De úlceras, un tiempo de evolución que incluso compromete la agudeza visual y se trata del herpes, ¿no? Entonces, del herpes zóster, que normalmente esto da en pacientes mayores cuando las defensas van bajando y que tienen antecedentes de haber tenido estas, estas enfermedades anteriormente o debutan a veces cuando sus defensas bajan, ¿no? Y se trata de una queratitis herpética. Finalmente, ¿en qué consiste la microscopía especular? Este es un examen donde se ve la cuantificación de las células endoteliales de la córnea, que es muy importante, sobre todo en el tratamiento quirúrgico. Se tiene mucho en cuenta para adoptar eh, una técnica quirúrgica como la facomulsificación, que muchos de ustedes que han rotado por el servicio han tenido la oportunidad de entrar a la sala de operaciones y ustedes ven que dentro de este tratamiento quirúrgico que es la facomulsificación se utiliza, ¿no? Un equipo donde eh, es una especie de un demoledor de la catarata donde se hace fuerzas y entonces estas fuerzas dañan al epitelio de la córnea y por eso para realizarle o adoptar esta medida quirúrgica se tiene que tener por lo menos una cuantificación de células endoteliales más allá de los 1500 células, ¿no? Entonces, eh, si es que no fuera así, se tiene que abordar otra técnica quirúrgica, de repente una técnica como la extracapsular o la mini nuc, y no hacer una facomulsificación, ¿no? Y obviamente y actualmente se utiliza la facomulsificación porque precisamente es autosellante, no requiere puntos, la recuperación es prácticamente al día siguiente y sobre todo es rápidamente evoluciona el paciente, ¿no? Sin tantas complicaciones, pero hay que tener una buena calidad de córnea y sobre todo una buena cantidad de esas células. Y la microscopía especular es un examen básico para poder elegir esa técnica quirúrgica. Con respecto a otorrino, un segundito, vamos a abrir, un segundito, un segundito. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, bueno, yo no soy otorrino, soy oftalmo, así que aquí necesito un poquito de la ayuda memoria de estas respuestas. En la epístasis de origen nasofaringio en un adolescente varón con insuficiencia respiratoria nasal creciente hace pensar en angiofibroma nasofaringio. Y esa respuesta está basada, ¿no? En este artículo donde nos habla de que el angiofibroma nasofaringio juvenil se considera un tumor benigno con un comportamiento local, agresivo, destructivo de origen en la fase pterigoidea con extensión frecuente en la región intracraneal, el cual afecta preferentemente a hombres en una edad temprana de 10 a 18 años de edad, ¿no? Y eso se caracteriza porque produce una epístasis a repetición en ocasiones de difícil control, además de obstrucción nasal unilateral. Lo anterior ocurre en más del 80% de los casos, ¿no? Y también pueden ocurrir exoftalmos, tumefacción facial, otitis media, infección de senos paranasales y en una etapa ya demasiado avanzada puede incluso haber una visión doble, ¿no? Una diplopia. Entonces, nuestro paciente presenta estas manifestaciones más frecuentes. Pregunta número 2 de otorrino dice, marque lo incorrecto en relación a factores del mecanismo de defensa de conducto auditivo externo son. Entonces, la respuesta era el pH alto, ¿no? Entonces, esta es incluso la diapositiva de su clase, donde la doctora hizo hincapié que
el pH era bajo, ¿no? Entonces, pregunta número 3 dice, todas las características del vértigo periférico son excepto. Y también en su diapositiva número 8 de esta clase, claramente dan como respuesta la pérdida de audición en todos los casos, aunque sea subclínica demostrada, ¿no? Ese sería el excepto. Pregunta número 4, manifestaciones características de la otomicosis. Es el prurito intenso, la otorrea de aspecto algodonoso, que también está en su clase de otitis. Pregunta número 5, niña de 3 años, extraída por dolor de oído izquierdo durante un día y fiebre de 38,5, examen físico, la membrana timpánica estéritematosa, ligeramente abombada. ¿Cuál es el régimen más apropiado? La amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilogramo por día, y está en su diapositiva número 34. Pregunta número 6, paciente que acude a urgencias por presentar desde hace 24 horas otalgia intensa, desviación de la comisura labial hacia la izquierda, dificultad para el cierre ocular derecho, muestra simetría de las arrugas frontales, y en la otoscopía se observa una vesícula en el conducto auditivo externo. Y estamos hablando del síndrome de Ransom-Hunt, que está incluso en su diapositiva número 19, ¿no? Tal cual como la pregunta. Número 7, es falso respecto a la otitis externa difusa, que el diagnóstico es radiológico, ¿no? Normalmente esto es producido por la pseudomonas aeruginosa, y a la otoscopía pues ven todos estos cambios de un conducto auditivo externo congestivo, eritematoso, muy doloroso, al tacto, con mucha sensibilidad, edema otorrea, etc. Pregunta número 8. Un paciente consulta en urgencias por prurito ótico. Por otoscopía visualizamos una masa algodonosa en un conducto auditivo externo, así como costras hemáticas a nivel de la concha. El diagnóstico será compatible con otomicosis. También está en su diapositiva 13. Pregunta número 9. Respecto a la presbiacusia, señalar lo falso. Entonces, la cirugía puede en algunos casos retrasar la necesidad de audífono. No. La presbiacusia es la más frecuente de hipoacusia neurosensorial en personas ya adultas mayores de 60 años. Es bilateral, simétrica, de lenta instauración, generalmente comienza en las frecuencias agudas, fase preclínica, y cuenta con la pérdida superior a 30 decibeles y afecta a frecuencias conversionales inferiores a 2000 Hz. Interfiere en la comunicación social y obviamente conduce a la tercera fase de aislamiento social. Asocian acúfenos también bilaterales, y el tratamiento se basa en la utilización de estos audífonos o prótesis auditivas. Pregunta número 10. ¿En qué caso está eh, contraindicado el uso de irrigación de cuerpos extraños? En las semillas, ¿no? Porque esto puede abombar estas semillas si es que se hace una irrigación, y va a ser más difícil el hecho de retirar la semilla. Dice, vemos a un paciente en su casa porque desde 24 horas antes comenzó bruscamente. Dice, la irrigación es efectiva en cuerpos extraños. Acá está, digamos que la edición está mal. Pero en la pregunta número 11 es esto, ¿no? El paciente está en su casa 24 horas antes, comenzó bruscamente con sensación de movimiento de objetos, desequilibrio, que cuando reposa pasa, se acompaña con sudoración ligera y náuseas, no ha perdido audición, y la exploración neurológica es normal, excepto hay nistagmus horizontal en los tímpanos y conductos auditivos, no se encuentra patología. ¿Qué es? Es un vértigo postural benigno y paroxístico. Número 12, con respecto a esa pregunta, el diagnóstico consiste en una maniobra de Dix-Hallpike, y está en su manual de otorrino, ¿no? En rinitis alérgica, la fase temprana de las TH2 liberan citoquinas como interleuquina 4, 5 y 3. Y está en su clase de diapositiva 2. Pregunta número 14. Colocando un diapasón que está vibrando frente al conducto auditivo del oído, queremos explorar
la conducción aérea y apoyando después sobre las mastoides, conducción ósea, podemos de modo sencillo en la consulta distinguir entre sordera de percepción y sordera de conducción. ¿Cuál de esas afirmaciones es correcta para un paciente que presenta una sordera de conducción? Y la respuesta es la percepción del sonido es mejor por vía ósea que por aérea y está en su diapositiva, ¿no? Donde hacen una comparación. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de la sinusitis en adulto? La Streptococcus pneumoniae también está en su diapositiva con un gran porcentaje que llega hasta el 43% en adultos. Pregunta número 16. Paciente de 10 años acude a consulta por presentar hipoacusia y acúfenos después de ingreso a la piscina. Clásico, no refiere otalgia, no hay otorrea, ¿no? Entonces, básicamente puede ser un otocerumen. Pregunta número 17. Varón de 50 años, hace una hora sufre un golpe o contusión nasal presentando epístasis. Al examen, hemorragia activa, se realiza taponamiento anterior, pero después de 2 horas presenta vómitos con sangre, ¿no? Signos de alarma. ¿Cuál sería ya aquí? La medida es hacer un taponamiento posterior. Y eso está en su clase de epístasis en la diapositiva número 18. Pregunta número 18. Niño de 14 años, hace varios años se viene incrementando la dificultad respiratoria nasal con alteración de gusto, olfato, prurito nasal y rinorrea, actualmente más irritable, antecedentes de asma bronquial. ¿Cuál es el diagnóstico probable? La rinitis alérgica, y eso está en su diapositiva número 5 de la clase, ¿no? Incluso le dan los otros síntomas. Marque lo incorrecto respecto a la hipoacusia súbita, ninguna de las anteriores, y está en su diapositiva número 30. Pregunta número 20. Un niño con otitis media aguda ha recibido tratamiento con amoxicilina, pero las manifestaciones clínicas no mejoran durante las primeras 48 horas. La conducta a seguir es pasarle a amoxicilina, pero agregarle con ácido clavulánico. Y eso también está en la diapositiva número 34. ¿Ok? Ya. Ahora, urología. Ya hemos pasado todo esto de otorrino. Ahora, urología. Ya. Se ve, ¿verdad? La pantalla. ¿Se ven las preguntas, Sí, chicos? doctora. Ya. Un hombre de 56 años acude a consulta de urología refiriendo un chorro miccional débil, aproximadamente hace un mes, así como la sensación de vacío o vaciado incompleto. Por la noche tiene que levantarse 3 veces para miccionar. No refiere disuria, no hay hematuria. Las pruebas de tiras reactivas de orina no muestran anomalías. ¿Cuál de las siguientes investigaciones se debe realizar en la primera visita? La anamnesis, que es muy importante, el cuestionario, las ecografías de próstata, de vejiga con residuo postmiccional. Esa es la respuesta. Pregunta número, en este caso, bueno, 2 de urología. Un paciente acude al consultorio para una cita de seguimiento de 6 meses después de que se receta dutasterida. Se realiza una prueba de antígeno prostático y el nivel pretratamiento del paciente fue de 2. ¿Qué nivel de PSA se esperaría ahora después de ese medicamento? 1 ng por mililitro, ¿no? Pregunta número 43 o 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es un factor de riesgo para prostatitis bacteriana aguda? Y son los cálculos intraprostáticos. Pregunta número 4. La presencia de leucocitosis en la muestra EPS de los pacientes con prostatitis tipo 3 diferencia a los pacientes con prostatitis del 3A del 3B. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al papel de las hormonas androgénicas de la etiología de la hiperplasia benigna de próstata? La hidrotestosterona se considera la más potente de las hormonas esteroideas androgénicas por un factor aproximadamente 10:1 respecto a la testosterona. Pregunta número 6. Paciente varón de 23 años con antecedentes de criptorquidia presenta hace 3 meses una masa testicular izquierda indurada, indolora. Se realiza ecografías donde se informa una masa testicular de 4 centímetros. Presenta marcadores tumorales testiculares negativos. ¿Cuál sería su sospecha?
es un tumor de células germinales de tipo seminoma. Pregunta número 7. ¿Cuál sería la mejor opción terapéutica en un paciente varón de 20 años con masa testicular derecha indurada, ecográficamente compatible con tumor testicular, sin antecedentes, con resto de exámenes auxiliares dentro de lo normal, marcadores tumorales y tomografías? Y la respuesta es orquiectomía radical por vía inguinal. Siguiente pregunta, ¿son marcadores tumorales por cáncer de testículo, tumor de células germinales, excepto el PSA prostático, ¿no? El antígeno prostático? Siguiente pregunta, ¿la tasa libre de enfermedad en 5 años para pacientes con tumor testicular de tipo seminoma del estadio 1? La respuesta es el 99%. Factor de riesgo para el desarrollo de cáncer testicular, excepto la hipertensión. Paciente varón de 65 años con antecedente de crecimiento prostático benigno, acude por emergencia presentando imposibilidad para misionar hace más de 8 horas, dolor e hinchazón e hipogastria, el examen físico se evidencia el globo vesical, niega otros antecedentes. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Es el cateterismo vesical por sondaje. Paciente de 18 años sin antecedentes de importancia presenta de manera súbita dolor testicular izquierdo 10/10 asociado a vómitos y náuseas y vómitos. A la evaluación se evidencia testículo horizontalizado. Al levantar el testículo aumenta el dolor y tiene abolido el reflejo cremastérico. Es claramente una torsión testicular. Paciente de varón de 33 años con caída en horcajada, acude a emergencias presentando uterorragia y globo vesical. ¿Cuál es la zona uretral más comúnmente afectada en este tipo de traumas? Es la uretra vulvar. Ante el diagnóstico del priapismo isquémico, la opción terapéutica inicial es la aspiración de sangre de cuerpos cavernosos. Paciente mujer de 35 años con antecedentes de litiasis renal, acude a emergencias por dolor lumbar izquierdo irradiado a flanco, el cual tiene una escala del dolor de 9/10, asociada a náuseas y vómitos sin fiebre. Fecha de última regla hace 10 días. Se realiza ecografía donde se observa hidronefrosis izquierda moderada sin evidenciar litiasis. ¿Cuál es el examen adecuado para confirmar el diagnóstico? Es un urotem sin contraste. Paciente varón de 65 años con diagnóstico de hiperplasia benigna prostática, antecedentes de itus a repetición, acude por emergencia por dolor testicular izquierda de gran intensidad asociada a náuseas, vómitos con tiempo de enfermedad de 5 días. Al examen físico se encuentra testículo aumentado de volumen con signos de flogosis. ¿Qué signo clínico esperamos encontrar? Es un Goberneu negativo. Paciente varón de 60 años, portador de sonda Foley, acude a emergencia testicular derecho progresivo de manera o de moderada intensidad, aumento de volumen escrotal, sensación de alza térmica y malestar general, con un tiempo de enfermedad de 12 horas. ¿Cuál es el signo clínico más probable? Es un PREM positivo. En el caso anterior, ¿cuál es la primera conducta para seguir en emergencia? El caso, se los pongo de nuevo, paciente, varón de 60 años, portador de zona FOLE, acude a emergencia por dolor testicular derecho, progresiva de moderada intensidad, aumento de volumen escrotal, sensación de alza térmica, malestar general con un tiempo de enfermedad de 12 horas y es urocultivo, analgésico, antibiótico terapia de manera empírica. Paciente varón de 20 años, acude a emergencia por dolor testicular súbito, derecho de moderada intensidad con un tiempo de enfermedad de 4 horas. ¿Cuál es el signo clínico más probable? Es la ausencia del reflejo cremastérico. Y última pregunta, paciente de 25 años, acude con dolor testicular derecho de inicio súbito, gran intensidad, con un tiempo de evolución de 10 horas. ¿Cuál es la conducta por seguir? Es la orquiectomía derecha más orquidopexia izquierda. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta, delegado? ¿Todo bien? Doctora, Listo. ¿podría repetir la pregunta 14 ¿De urología? de oftalmo? Sí. No, miento, de otorrino, doctora. Mm.
Acá está. Colocando un diapasón que está vibrando frente al conducto auditivo del oído que queremos explorar, conducción aérea, apoyando después sobre los mastoides, conducción ósea, podemos de modo sencillo y en la consulta distinguir entre sordera de percepción y sordera de conducción, cuál de las afirmaciones es correcta. Para un paciente que presenta sorderas de conducción, es la percepción del sonido es mejor por vía ósea que por vía aérea, y me dicen que eso está en la diapositiva donde habla de la acumetría de Ring y Weber. Está bien, doctora, muchas gracias. Okay. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, si no hay más duda, creo que ha sido bastante clara la explicación de todas las preguntas. Eh, Damos por concluida, entonces la nota va a salir el día, si es que no ha salido ya, seguramente va a salir el día de mañana. Eh, Sé que hay algunos docentes que todavía no han puesto totalmente las notas. Yo tengo ahora unos WhatsApps que tengo que rellenar algunas notas de los docentes que me han pasado. Voy a coordinarlo con su delegado. Espero también que les haya ido bien y que haya sido de mucho provecho esta rotación de especialidades. Muchas gracias, chicos. Que tengan Doctora, antes una que buena se tarde. retire, respecto a la pregunta 14, nos mostró, ¿ese es del examen A o del examen B? Las preguntas son las mismas, solamente que están en orden diferente. Por ejemplo, en la examen A empieza, digamos, con oftalmo y en el examen B empieza con uro, pero son las mismas. Y el que me mostró ahora, por ejemplo, esa pregunta es del B o De del la A. A, probablemente. Ah, ya. Está bien, doctora. Muchas gracias. Ujú. Ok. Bien, chicos, les agradezco por su tiempo. Cuídense, que les vaya bonito y cualquier cosa para servirles. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Es- Gracias, doctora.